Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos, Shabbat Shalom. Estamos aquí desde la hermosa ciudad de Rosario, en la República Argentina, saliendo hacia todo lugar donde el Eterno nos permite llegar, que no es poco, aunque parezca que sí, pero no. El Eterno va extendiendo también hacia varios lugares de otras ciudades y vamos llevando esta semilla, se va esparciendo
y a su tiempo la Escritura dice que el Eterno le dará el crecimiento. Bien, vamos a cerrar este hermoso día de Shabbat culminando y compartiendo algo de la parashá de esta semana, llamada Vayetze. La parashá se llama Y salió. Vayetze en hebreo significa Y salió, y ayer habíamos visto alguna partecita allí en el capítulo 28, verso 15, comparándolo con el verso 20 creo que era, o el 21, y hemos aprendido allí, exacto, con el 20, íbamos comparando por qué Jacob pareciese que iba poniendo todo en condicional. Si tú me acompañares en este viaje, si tú me dieres para comer, si tú me dieres para vestir y me hicieres regresar, que no es condicional. El Eterno iba a estar allí, ¿verdad? Con él, porque ya se lo había prometido en el texto anterior. Y hoy quiero quedarme con este tema, con la ayuda del rey, y poder desarrollar la primer partecita del capítulo 28. La primer parte, desde el verso 10, vamos a empezar a leer. Exacto, vamos a ver si pasamos del verso 11. No vamos a hablar de la escalera, porque como que cada palabra tendríamos una prédica distinta. Si ahora hacemos de la escalera es una cosa, si hablamos de las piedras es otra cosa. ¿Bien? O es lo mismo, pero con distintos elementos. Bien, la escritura dice así, de la siguiente manera. Vamos a leerlo con la ayuda de nuestro rey. Parashá Vayetze, capítulo 28 del libro de Génesis, en su versículo número 10 en adelante. Y salió Jacob de Beersheba y anduvo hacia Haram. ¿Estamos bien hasta ahí? Excelente, muy bien. Versículo 11. Ahí vamos a hacer, terminamos de leer y vamos a hacer un punto bien importante ahí. Vamos a hablar de esto. Léame su versión. Yo le cuento cómo dice después en hebreo. Y se acercó. Y llegó a un cierto lugar. Y durmió allí. Ok. Muy bien, gracias por esa lectura del versículo 11, conforme a la versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Ajá. Pero en español, ¿en qué versión es? Reina Valera es. Salió igual, por lo menos ese texto salió igual que la 960, la 1960. ¿Alguna tiene otra versión y dice algo diferente? Bien. Hasta ahí, hasta ahí. Es todo el verso 11. Conforme a versión NBI. Entonces ya aquí ya nos pusieron una almohada, por ejemplo, y la escritura ahí conforme a esa versión dice que porque había anochecido, ¿no es cierto? Porque ya estaba anocheciendo. Bueno, ok. Vamos a ver, la primera palabra que aparece allí en el verso 11, en el texto hebreo, es Vayifka. Con esa palabra podemos hacer dulce. En su Biblia dice y llegó. ¿Ok? Voy a escribirla aquí de este lado. Vamos a escribir aquí. Estamos en Bereshit. Estamos en el 28, 11. Ahí me queda lejos para escribir allá. ¿Muy chiquito escribí o se ve bien? ¿Lo ven bien? La primera palabra que sale ahí fue traducido como uno y llegó. Y la otra versión, la NBI, que yo también la tengo, por ejemplo, aquí, también dice cuando llegó. En vez de decir y llegó, dice cuando llegó. Torah Temet. ¿Qué dice Torah Temet? Encontró el lugar. Encontró, voy a escribir aquí.
Entonces vamos a ver, Vayif. Vayif Gash, dice así en hebreo. Está escrita esa palabra. Vayif Gash. Sin la. Perdón, sin. Aquí. Ahora sí. Vayif Gash. Estaba acordando de otra. Rodrigo. Vayif Gash. Ahora sí. Si la escribió, le pido perdón y lo corrige ahí. Vayif Gash. Esa palabra traducida y llegó o traducida encontró. Miren qué interesante lo que va a estar sucediendo aquí. Estas tres letras que están aquí en hebreo, de ahí viene la raíz. Esto es una Pei, una Gimel y una Ain. Esas tres letras, de ahí salen dos verbos distintos. ¿Por qué nos vamos a demorar un poquito en hablar acerca de esta palabra? Porque nos va a cambiar un poco el sentido del texto. Una cosa es decir y llegó, otra cosa es decir encontró, y otra cosa es entender que es Vayifga. Vayifga. Vaya conmigo ahí a Génesis 23:8 para que veamos, empecemos a ver juntos esta libro de Bereshit, capítulo 23, verso 8. ¿Llegó ahí? A ver si yo llego acá también. Voy con ustedes. Léamelo por favor. Ahí está queriendo Abraham, el patriarca, enterrar a Sará. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Sufar. Ok. Interceder por mí. Entonces aparece esta expresión. Figú. Acá dice figú. ¿Bien? Y fue traducido como interceded por mí. Resulta que es de la misma raíz que esta. Del verbo pagá. ¿Ok? Vamos despacito. No sé. Interceded, que Abraham está diciendo, ustedes intercedan por mí que yo quiero comprar esta tierra. Vayan y hablen con Efrón. Con Efrón que yo quiero comprar esta tierra. Intercedan por mí. Sean mediadores en esta transacción que yo quiero hacer. ¿Tiene algo que ver con y llegó? Como que no, por ahora, ¿verdad? Como que no tiene nada que ver. 28:11 es el texto que leímos recién. Jeremías 7:16. Jeremías 7:16. Ahí está. Y tú no ores por este pueblo, o por el pueblo este, y no levantes por ellos riná, clamor, dice, bueno, sí, raro. Ni oración, ¿y qué más? Y no, ni me ruegues, ni me ruegues. Entonces aparece la palabra tifga. Ahí dice tifga, ni me ruegues. Acá no va. ¿Sí va? Ya con 3 idiomas se me está complicando. ¿Eh? Ya me estoy mezclando. Me estoy olvidando de mi nativo. Ni me ruegues. Tifga, miren, vuelven a salir estas tres. ¿Ok? Ahí, aquí sale una, aquí sale la otra,
y el verbo por la manera en la cual está conjugado es que no está esta, como aquí. Pero es la misma raíz. Interceder, rogar, ¿y llegó? ¿Tiene que ver? Todavía no estamos llegando, ¿no? Mire, Torah de Med por lo menos encontró. ¿Qué era lo que estaba haciendo Abraham cuando fue a pedir sepultura para su muerta? Para poder comprar ese lugar. Le dijo, vayan diga conmigo, pónganme en contacto. Pónganme en contacto que yo quiero realizar una transacción con esa persona. Háganme de medio para yo poder llegar a ellos. Eso es lo que está pidiendo Abraham. Que sean mediadores. Intercedan por mí. Así está traducido. Intercedan. Pónganme en contacto con él. Luego tenemos en Jeremías 7:16, no ores por ello, no me pidas, luego 2 veces se lo repite, no me pidas que yo los escuche y no intercedas por ello, podríamos leerlo y fue escrito, no ruegues por ello. Pero ¿qué debería haber dicho? En vez de rogar, no tiene nada que ver con rogar, tiene que ver con no intercedas por ello, porque no los voy a escuchar. No ores por ello, no intercedas por ello, no me los traigas a mí, no me pongas en contacto con ellos porque no los voy a escuchar. Eso es lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías. No quería saber nada con la oración del pueblo. No les voy a contestar. Entonces esto viene de un verbo que se llama leafgia. Lo escribo en hebreo y lo escribo en español. Leafgia. Y aquí tiene estas dos, y estas son las que se repiten todo el tiempo. Ahí dice leafgia. Leafgia, el verbo leafgia es justamente acercar, ponerme en contacto, hacerme encontrar con. Todo eso es leafgia. Pero la misma raíz, estas 3 mismas letras también van para otro lugar. En hebreo eso es muy común y en español también, nada más que como nosotros aprendemos español, pero ¿cuántos aprendimos gramática española? Gramática española. Hablamos el castellano, ¿no es cierto? ¿Por qué escribir viene de escritorio? Pero vos lo tenés asumido porque naciste con ese idioma incorporado y lo sabés, ¿verdad? Con escritura también. Escritura, escribir, escritorio. ¿Alguna más que se acuerden? Escribano. Y podemos seguir formando escritor. Podemos hacer la familia de palabras, le decimos así en español. Podemos hacer la familia de palabras y a nosotros es natural. Resulta que la escritura también tiene sus naturalidades, o el idioma hebreo tiene sus naturalidades, de las cuales a veces pareciese ser que él, que ha traducido la Biblia, en algunos momentos como que se pierde. En algunos momentos se pierde. Puede sonar parecido, pero a veces no es lo mismo. El otro verbo, que es parecido a leafgia, el verbo es lifgot. Ahí dice lifgot. ¿Ok? El verbo lifgot, vaya conmigo para, por ejemplo, 1 Samuel 22:18. Solamente voy a poner 2 textos. Y es lifgoa, porque necesitamos tener las 3. Lifgot es otra cosa. Lifgoa. Lifgoa. Recuerde que estas 3 letritas se están repitiendo todo el tiempo. Mire, la Pei, la Gimel y esta que se llama Ain. Estas 3 se repiten todo el tiempo en todas estas palabras que estamos escribiendo. Podríamos decir que es una familia de palabras, pero entre estos dos nos vamos a dar cuenta que no. ¿Encontró el primer libro de Samuel? 22:18. ¿Quién me lee ese texto ahí?
arremete contra los sacerdotes. Y volviéndose Doeg, Idumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod. Arremete. Ok. Ahí llego yo y le voy a decir cómo figura allí el texto. 22:18. 22:18. Acá estamos. Esto porque lo tenía en la compu. Sale dos veces. Por ejemplo, una dice Ufega. El primer arremete. ¿Sale dos veces la palabra arremete? Está conjugado de otra manera y dice arremetió. Arremete. Acometió. Voy con ustedes. Ufegahu, Bakohanim, Bayamet. Las dos veces sale igual. Acá está la otra. Ifga. El otro sale con una yud. Vamos a escribir aquí. Hasta aquí llega bien la cámara, ¿no es cierto? Ahí dice Chifga y entonces dice y arremetió. ¿No es cierto? Si no sale haciendo su traducción, me dice. Arremete y arremetió, ¿sale? En el texto, en Reina Valera. Acometió. Voy a escribir aquí entonces acometió. Primero de Samuel 22:18. Y en la otra, arremete. Y después, lea el texto entero. ¿Cómo lo tiene usted ahí? Acometió. Arremetió, acometió. Arremete y después sale acometió. En sus versiones. Yo quiero poner sus versiones para que ustedes no se pierdan del texto. ¿Cómo dice ese? Atacó. ¿Pero esa qué Biblia es? Me viene bien que diga, ¿cómo dice? Atacó. Permiso. Entonces vamos a escribir aquí otra versión, dice. Vamos en primero de Samuel 22:18. El verbo lifgoa, este que está aquí, esto es una A, tiene que ver con el golpear, el dañar, el insultar, el va referido a matar, porque ahí termina diciendo mata a los Kohanim. Y este Doeg, como figura ahí, los mató. ¿Bien? ¿Saben que este verbo, por qué estoy haciendo hincapié en estos dos verbos? Les voy a contar algo. Hubo un daño muy grande que se nos ha hecho a nosotros, o contra nosotros, diga conmigo, los creyentes. Solo estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando acá de denominaciones o de religiones. Hay un texto muy lindo en el segundo libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, no es libro, es carta. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Esto es como un bonus track, pero antes de iniciar los próximos 30 minutos de la para allá. Miren lo que vamos a hacer con una sola palabra. Segunda de Corintios 3 llegó. Lea conmigo el verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, bueno, más el espíritu vivifica. Amén. Perfecto. ¿Cómo está ahí? Porque seguramente en la mayoría de las Biblias diga lo mismo.
¿verdad? ¿Qué es lo que hace la letra? Lo que dice ahí, ¿verdad? La letra mata. Segunda carta a los Corintios 3:6 dice que la letra mata. Entonces, generalmente cuando uno... Me gustaría estudiar en el instituto bíblico. No, es que no se estudia. La escritura se tiene por revelación. Vos orás y Dios te va a decir. Bueno, entonces uno seguía orando, pidiéndole al Señor. Pero cuando tendríamos que ir a preparar un sermón, como se le dice a veces, cuando teníamos que ir a preparar la escritura, un mensaje para compartir en las congregaciones, generalmente la persona viene sin una preparación previa acorde a lo que está escrito. Viene sin una preparación previa en cuanto a la cultura, al idioma, al tiempo, a los momentos que se estaban viviendo ahí, socioculturales y demás, porque no se permite generalmente que el congregante vaya a estudiar porque la letra lo va a matar. De la misma manera, cuando nosotros nos pusimos a estudiar la escritura en la denominación raíces hebreas, digámoslo así, para que se entienda. Cuando venimos a, no, porque ahora estoy estudiando la escritura, entonces tenemos un montón de grupo de gente que dice, no, pero que ahora, que ustedes, que no entienden, que la letra mata, que es... ¿Ustedes creen que la letra a la cual se refiere a estudiar la escritura? ¿Ustedes creen que la letra mata? ¿Lo mató a ustedes o están vivos todavía? Hasta... que hay que entender que la letra no mata. A lo sumo siempre les lo hago a modo irónico y de chiste. Lo único que va a matar es lo burro que éramos. Va a matar al burro que llevamos dentro. A ese sí lo va a matar cuando uno se pone a estudiar la escritura y dice, qué burro que era. Y yo pensaba que lo que decía, por ejemplo, Josué en el 1.5, 1.7, ahí 1.9, era con respecto a esfuérzate y sé valiente, entonces salía a la vida y luchá y pelea, y resulta que la escritura ahí está hablando acerca de esfuérzate y sé valiente para guardar toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El esfuerzo y la valentía tenía que ver con guardar la Torá, con guardar los mandamientos, con guardar la escritura y el testimonio de nuestro Dios. No tenía que ver con que usted ahora vaya y se haga el machito o la machita ahí afuera. Pues un hombre y una mujer esforzada y valiente y empoderado. No iba por ahí el texto. Pero como la letra mataba y no lo estudiábamos, es que entonces quedamos burros, ¿verdad? Y yo un día les he contado muchas veces a ustedes que escuché un predicador que dijo, miren, cuando yo llegué a esta congregación y comencé a predicar, ya iba 2 horas de predicar. Dijo, cuando yo llegué y entré a esta congregación, ustedes tenían las orejas de burro que le tocaba el techo. Ya van 2 horas de prédica y las orejas se le están bajando bastante. Dice, pero todavía siguen siendo burros. Y yo era uno de los que estaba escuchando ese mensaje, por lo tanto tampoco dije, ah, sí, lo dijo para aquellos y para mí no, que yo también me hice cargo de esa palabra. Qué burro que era. En Argentina es normal decir burro, tal vez nos escuchen de otros países y dicen, parece un insulto o algo. Es que no es un insulto tan grave, por lo menos para nosotros. Es mostrar la ignorancia que cargábamos o el desconocimiento de la escritura. Y ese texto fue tan manipulado o utilizado para decirnos que usted no vaya a un instituto bíblico porque la letra mata. La letra no mata. Este verbo sí tiene que ver con, como vimos recién en 1 Samuel 22:18, sí tiene que ver con matar, sí tiene que ver con destruir, o sí tiene que ver con golpear o con dañar. Lifgoa. Pero resulta que es de la misma raíz que que es leafguía, y leafguía no tiene que ver con matar, golpear o dañar, sino tiene que ver con pónganme en contacto con, intercedan por mí para yo poder llegar a. Si yo le digo, la letra te pone en contacto con, la letra te acerca a, la letra te permite interceder o ser el medio de conexión para llegar a. Si leyésemos nosotros el texto de Corintio de esa manera, ¿no sonaría distinto? La escritura en la carta a los Gálatas no dice que la ley fue nuestro ¿qué? ¿Para llevarnos a quién?
nos puso en contacto con. Es lo mismo. Nos acerca a la ley o la Torá, nos acerca a Mashiach, y en esa cercanía que tenemos con Él, lo podemos conocer mejor, conocemos su voluntad, sabemos distinguir, que fue lo primero que tiene que hacer un creyente. Diga conmigo, un creyente tiene que saber distinguir. Un creyente que no sabe distinguir entre lo que está bien y está mal es que no es creyente. Un creyente que no sabe distinguir entre lo que es santo y lo que es profano es que no es creyente. Un creyente que no sabe distinguir entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer es que, hombre, a esta altura del partido. Para eso es que Él nos ha dicho, sean santos así como yo soy santo. Y nos nombró esas particularidades. Distingan, sepan, esto sí, esto no. Distingan, sepan. ¿Y conforme a qué nosotros vamos a aprender a distinguir? Al manual de conducta. ¿Y el manual de conducta nos acerca a Él o nos mata? Nos acerca a Él. Le afguía. Nos acerca a. No es que nos mata, es que nos acerca. Por eso estoy leyendo, comparando. Es que la escritura siempre se escribió para el creyente, no para el de afuera. El de afuera ya está muerto. ¿Sabe por qué? Porque la escritura a nosotros nos enseña a nosotros. Efesios, por ejemplo, capítulo 2, que nosotros cuando estábamos lejos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a Él le plació acercarnos a nosotros. Pero cuando estábamos allá estábamos muertos. Hoy una persona que no es creyente, por eso hablo de creyentes y no creyentes, una persona que no es creyente, aunque no lo sepa, él está muerto. Yo cuando Él todavía no me había acercado a mí, andaba vivito y coleando, siempre lo digo así de esa manera, más sonrona, para sonreír un poquito. Yo no lo sabía, pero yo estaba muerto. Hasta mis 24 años es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Estaba muerto porque era enemigo de Él y yo no lo sabía. Todo eso dice la Escritura acerca de nosotros, aunque no querramos a veces reconocerlo, ¿verdad? Porque he tenido algunos encontronazos con gente que dice, no, es que yo creía en Dios. ¿A tu manera? Sí, estabas muerto. No se trata de creer a Dios en mi... Hay gente que dice, yo creo en Dios y tiene colgadas 50 estatuas en la casa. Pero él cree en Dios. ¿En cuál? ¿En cuál Dios? No creo que sea el nuestro, porque el nuestro no nos permite hacer eso. En un Dios tal vez crea, pero no es el mismo Dios. Puede sonar parecido, puede sonar similar, pero no es el mismo. El nuestro nunca nos ha dado su Torá para matarnos. Nos ha dado su Torá que nos iba a acercar a Él, y cuando estamos ahí cerquita los unos con los otros es que ahí la Escritura dice, ustedes van a vivir dentro de mis palabras. Van a vivir, van a tener vida dentro de mis palabras. Dentro de, o sea que te marca el parámetro de tu vida. La letra nunca es para matarte. Por eso es que se le tiene tanta bronca cuando nosotros hablamos solamente de una palabra y decimos la palabra Torá, decimos la palabra ley, decimos la palabra celebrar una fiesta, decimos la palabra guardar un Shabbat, que la gente se pone como loca. No le gusta, le causa sí, como una alergia, algo que se hace repulsivo a nosotros. Tranquilo. La Torá siempre ha sido para leafguía, acercarnos, ponernos en contacto. Mire, estamos hablando de la primera palabra que sale en el versículo 11, Vayifka. Por eso es que aprovechando esta, ¿qué iba a hacer Jacob? Iba a matar. ¿Qué iba a matar? Lea conmigo el 28:11. Vuelva al 28:11 de acá. Génesis. Y fue a matar el lugar. ¿Así se lee eso? ¿O se acercó a? Se acercó a. Se puso en contacto con el lugar.
No podemos leerlo y fue a matar a, o golpeó a, dañó a. Si lo hubiésemos leído de esta manera, como lo lee el traductor a 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, y lo leemos con este verbo, tendríamos que decir nosotros, y mató Jacob al lugar. Por una obviedad, 2 dedos de frente, por una obviedad tenemos que leerlo de esta manera. Leafguía. Y se encontró con, se puso en contacto con el lugar al cual iba, porque estaba saliendo de Beersheba, va para Harán, y se encuentra con el lugar. Por eso, mire, una de las versiones que hemos visto, directamente pusieron encontró. ¿Y llegó? No, no llegó. Se encontró, se topó con, se puso en contacto con. ¿Ok? Se encontró, te chocás con. No que dañás. ¿Se entiende me acuerdo de se entiende con el pastor Adrián, a quien le mando un beso grande, voy al cumpleaños de Millael, su hijo también, mi sobrino. Él siempre dice, ¿se entiende? Se ve que le ve la cara a los congregantes. Entonces me hace reír cuando yo lo veo, escucho predicar. Son dos verbos distintos que tienen la misma raíz, porque son las mismas 3 letras, pei, gimel, ain, son las mismas 3 en ambos, pero uno tiene que ver con dañar o matar y el otro tiene que ver con acercarse. Depende quién es el que traduce, es que utiliza uno o utiliza el otro. El dañino que tradujo el texto del Evangelio prefirió utilizar esto porque tenían ya repulsión contra algo que se llame ley o Torá, que no les gusta. Se llevan mal con esa palabra. No les cuadra. Eso es para los judíos. O eso es para otro pueblo. Eso es de otro tiempo. ¿Cuál otro tiempo? No hay otro tiempo. En la Torá no hay ni antes ni después. Y en nuestras vidas tampoco. Es cuando Él nos llama. Ahora sí. Y se acercó entonces Jacob y se encontró Jacob con el lugar. El lugar. ¿Estamos bien? Verso 11. Y llegó a un cierto lugar. ¿Cuál cierto lugar? ¿De dónde salió Jacob? De Beersheba. Y iba hacia Harán, pero en el camino entre Beersheba, que está al sur de Israel, y Harán, que está al norte y más allá de sus límites. Perdón que borré todo porque ya nos metemos con la segunda. Todo eso fue, ya le digo, un bonus track, pero que me la tenía a veces esa palabra de porque uno ve la maldad que hay en la persona que tradujo. Y la letra te mata. ¿Cuál? ¿A dónde? ¿A dónde, hombre? Que usted tenga repulsión con la Torá no muestre en lo que usted traduce su odio hacia eso. Traduzca como debe ser. Continuamos ahí. Y se acercó al lugar y anduvo allí porque entraba el sol. Miren cómo dice en hebreo, porque entraba el sol y tomó de allí piedras, ¿ok? Del lugar. Y Bayasem las puso por, ahí cuando traducen almohada, las puso en su cabeza y se acostó en el lugar aquel. ¿Cuántas veces en su Biblia en ese texto sale la palabra lugar? Solo en ese texto, solo en el 11. ¿Solo 2? ¿2? Muy bien, se acercó al lugar, se acercó al lugar y anduvo allí porque entraba el sol y tomó de las piedras del lugar y las puso sobre su cabeza y se acostó en el lugar ese. 3 veces sale en un pedacito de texto así. ¿Querrá decirnos algo la Torá que dice tantas veces lugar? No, o sí. Cualquier lugar, por eso ahí traducen cierto lugar.
Que la escritura 3 veces consecutivas te diga el lugar, ya entendimos que estaba en un lugar, ¿para qué lo tiene que decir 2 veces más? En el lugar, en el lugar, en el lugar. ¿Sabe cómo se llama el negocio que tiene la pastora, mi esposa? Macom. ¿Paraje sale ahí? Macom, lugar. Lugar. Vaya conmigo a 22.2 de Génesis. 22.2. ¿Estamos? ¿Cómo dice? Y le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y anda para ti hacia la tierra de... Ok, permiso, voy a escribir entonces tierra de... Ahí dice Moriah. Entonces, lo escribí así porque se escribe así, no porque yo me lo inventé. A la tierra de Moriah. Y súbelo allí como una oblá o como una ofrenda sobre un monte, uno de los montes que yo te diré. Eso dice el 22.2, ¿no es cierto? Y el 22.4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Y vio qué cosa? El lugar. ¿Y a dónde le había dicho Dios que lo lleve? ¿Cuál es el lugar? El lugar es... ¿Estamos bien? Eso es lo que dice el texto. El verso 2 dice, y ve y llévalo a Moriah. Y cuando llegó a el lugar, alzó sus ojos y vio y dijo, este es el lugar. ¿Cuál era el lugar? Moriah, el monte de Moriah. El lugar, es el mismo lugar que sale en el 28:11 cuando Jacob va a tener se va a acostar allí sobre las piedras. Es el mismo lugar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Mire, muy simple, lea conmigo ahí. ¿Está en el 22 todavía? ¿De dónde salió Jacob y para dónde iba? Salió de Beersheba, iba a Harán. ¿Dónde habitaba Abraham en ese tiempo? Fíjese el 21, los últimos 2 textos del 21. 33, 21, 33. Plantó un árbol de tamarisco, ¿dónde? Y allí en Beersheba es que se le aparece el Eterno y le dice, ve al monte que yo te voy a decir, camino de 3 días. ¿Cuál era el lugar? Beersheba. ¿Dónde estaba Jacob? En Beersheba. Y iba para Harán. Pero en el camino se le cruza Adonai, o mejor dicho, el sol se pone, él se acuesta y va luego a tener un sueño, va a ver la escalera y todo eso. Lo que quiero que quede claro en este primer punto, que es la segunda palabra del verso 11, es que el lugar no es cierto lugar, no es cualquier lugar. Un poquito más de respeto, hombre, que está en el monte. Traductor, más respeto, que no es cualquier lugar. ¿Qué pasaba cuando se le aparecía, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Josué? Y Josué ve un hombre, un varón, y el varón resulta que era el príncipe del ejército de Adonai. Y le dice, hey, respeto, quítate el calzado de tus pies. En este lugar, respeto. Cuando Moisés se le aparece la zarza, ¿qué le dice la zarza? O desde la zarza. Respeto, sáquese el calzado, que el lugar donde está santo es. No podemos nosotros decir,
Llegó a un cierto lugar, así como si tan poca cosa, así muchas veces hacemos nuestras vidas. Ah, sí, así nomás no, 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 no. Así nomás no. ¿Usted en su trabajo hace así nomás? Cualquier rama o cualquier actividad en la que usted trabaje, ¿usted hacía las cosas así nomás? No. Y con la escritura, así, así, cierto lugar llegó ahí. No, hombre. ¿Qué fue a hacer allí Abraham? ¿Por qué el Señor lo mandó a Moriah? 22:9 de Génesis. ¿Cómo dice el 22:9 de Génesis? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, ¿qué era? El lugar. Y llegaron al lugar. ¿Y allí para qué? ¿Cuál era ese lugar? Ese lugar era Moriah. ¿Y en Moriah qué iba a acontecer? Ya conmigo, un sacrificio. Te gané yo, ¿no? Perdón, es que me apuré esta vez. Allí iba a ocurrir el sacrificio de Isaac, que no fue, obviamente, pero iba a ocurrir allí. ¿Ese era cualquier lugar? El Amacón, el lugar. Y allí Dios se le aparece y se le revela a Abraham, ¿verdad? Por eso es que Abraham va a decir, aquí o este lugar será llamado, ¿cómo se iba a llamar ese lugar? Lo hemos visto en la parashá. Adonai será visto. ¿Ok? Adonai será visto. En este monte Adonai será visto. ¿Era cualquier lugar? Entonces, ¿cómo va a poner el traductor cierto lugar? Llegó a cierto lugar. No, hombre, llegó a el lugar. ¿Cualquiera podía entrar al lugar santísimo? ¿Por qué? Porque moría. Ah, sí, voy a entrar acá, sí. Los hijos de Aarón. Ah, voy a entrar a cierto lugar así que está acá, voy a poner así nomás. Así nomás. ¡Bum! Claro, amén. Abraham, Isaac, Jacob también. Entonces no es cualquier lugar. Está llegando, se está poniendo en contacto con el lugar. El lugar que viene a ser Moriah, que viene a ser el lugar donde iba a ser sacrificado alguien, Adonai será visto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Para que termine de cuadrar esto, así avanzamos, porque si no pareciera que el pastor vino con ganas de hablar de una palabra. Pero mire lo que hace, vamos por la segunda palabra del texto, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Búsquelo tranquilo porque sus ojos necesitan ver ese texto. Segundo de Crónicas es después de Primera de Crónicas. Testamento de los antiguos todavía. Segundo, sí, segundo. Sabe que la Biblia hebrea o el texto hebreo está acomodado de manera diferente, los libros, ¿verdad? Primero de Crónicas y segundo de Crónicas están al final de todo. Divrei Yamim, están al final. Entonces, para alguien como yo, para alguien como ustedes que estudia la Biblia y estudia la Biblia desde el hebreo, que se nos mezclan todos los libros. Entre la Biblia en español y la Biblia en hebreo es que los no son iguales. Por ejemplo, uno dice, los primeros 5 libros es que está bien, el orden, pero a partir de ahí después varía. Si uno ve una Biblia y otra, a mí se me hace a veces una ensalada y empiezo a buscar, ¿y dónde estaba? Ah, no, agarré la Biblia hebrea, está al final, pero acá no está al final. ¿Llegó? Segundo libro. ¿Qué dice ahí el 3.1? Hice eso porque encima le di tiempo a usted que lo busque. Léame. En el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre. Hasta ahí está bien, creo que. ¿Qué se edificó en el monte Moriah? El templo.
Llegó a cierto lugar, así, entonces uno no le da interés cuando está leyendo el texto, porque llegó a cierto lugar. No. Ese era el lugar que Dios mismo había escogido para que allí habite su nombre. Ese era el lugar donde Dios había escogido para allí ser visto el día de mañana, colgado. Ese lugar era donde su nombre iba a ser invocado y él iba a oír las oraciones de todos los que venían a la casa que iba a ser llamada, mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración, ¿para quién? Para todos los pueblos. Mire si yo le puedo decir, llegó a cierto lugar. Qué falta de respeto. Llegó al santísimo templo que iba a venir después. Aquel que era uno mayor que el templo. ¿No es cierto? Entonces, mire, vamos con la segunda palabra. Amacom. Vayishka y se acercó al lugar. Estamos aquí. 28:11 de Génesis. ¿Cuál es ese lugar? Ahora usted ya lo tiene claro, ¿no es cierto? Ya no quedan dudas de cuál era el lugar. Bamacom, Moriyá, Betamikdash, el lugar del sacrificio, el lugar del lugar santísimo. ¿Y ahí qué hace Jacob? ¿Qué va a hacer Jacob en ese lugar? Se pone el sol, dice, o entra el sol. En hebreo dice entra el sol, en esta se puso mimoso y puso NBI, anocheció, llegó la madrugada o no sé qué, y se puso una almohada al tipo porque estaba duro el piso. Respeto. Como si eso fuese algo así nomás. Eso es un acto profético extraordinario lo que está sucediendo allí. Es extraordinario todo lo que está por pasar o pasando en esta hermosa para allá. Y agarra, ya borro Moriyá, así me queda un poquito de lugar aquí, a mi altura. ¿Dónde estoy yo? Acá. En el 11. Y anduvo allí porque, y se instaló allí porque entraba el sol y tomó Miren, se puso Abnei. Abnei es igual a piedras. Tomó piedras Jacob. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tomó piedras del lugar y las puso las puso por sobre su cabeza y se acostó allí en el lugar ese. ¿Estamos bien? Abnei, piedras. Porque está en plural. ¿Estamos bien? Está ahí igual. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿Por dónde estoy yo? Acá. Recién ahora voy a empezar a mirar esto. Acá. Baikaje Taeben. Y tomó. Bien. No me quiero adelantar. Vamos a verlo en español. ¿Cuál es el punto al cual yo quiero llegarle con ustedes? Verso 18. Lea conmigo. 28 y 18. O sea, acá ya termina el sueño que él está teniendo. ¿Bien? Se acuesta, pone piedras y apenas se duerme tiene un sueño. ¿Bien? El sueño es el de la escalera, los ángeles subiendo, bajando. Se le brinda a él la promesa o se le renueva lo que había sido para Abraham, para Isaac, ahora le toca a Jacob, tu descendencia, ¿no es cierto? Esa promesa que el Eterno le había brindado al patriarca Abraham pasa ahora a manos de Jacob. Ayer leímos el verso 15 y ahora vamos por el 16. Y despertó Jacob, dijo, ciertamente Adonai, ¿qué? Adonai está en este lugar. No era cualquier lugar.
Y tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, ¿no es cierto? Claro, el templo, el lugar donde después fue edificado el templo. Y el verso 18, ahora sí. Y se levantó Jacob de mañana. Y Vaishkem Jacob Baboker, en la mañana, Vaikaj, y tomó qué cosa. Entonces ahí dice, vamos a ponerlo con B corta para que a usted le quede ahí. ¿Está bien? ¿Ve algo raro ahí? Si yo le muestro esto así. Raro, estoy hablando si hay algo raro. Cuando Jacob se acuesta, sí, y después también, ¿o no? ¿Dónde? Ahí. En, miren la deducción que saca hermana Eli. De hecho, usted busque cualquier imagen, hasta en internet, busque una imagen del sueño de Jacob y vea que siempre está lleno de piedras hacia alrededor. De hecho, dice que tomó muchas piedras. Hay un comentario que dice que tomó muchas piedras que en aquellos tiempos se solía hacer para que los animales no vean a la persona y no lo devoren mientras dormía, porque era tierra despoblada. Entonces se solía hacer eso. Hasta en películas yo lo he visto que lo hacen igual. Y prenden un poco de fuego para espantar, qué sé yo, a los lobos a veces. Pero sí, tomó piedras en plural. Tomó piedras. Y uno de los comentarios que ya va un poco más allá y dice, no, son las mismas piedras que tomó Abraham cuando comenzó a armar el Mizbeach o el altar para el sacrificio. Dice que eran las piedras que había dejado Abraham. Las mismas. Estaban en el mismo lugar. No estoy diciendo que eso es verdad. Sí estoy diciendo que era el mismo lugar. Más allá de eso. Piedras, y ahora resulta que dice, y tomó la piedra. Una piedra. Antes eran muchas, ahora es una sola. ¿Habrá algo ahí para que nosotros aprendamos? ¿Alguno que se anime? Me agarraron bueno, ¿eh? De hecho, por ejemplo, vea conmigo 16:22 de Éxodo, de Deuteronomio. 16:22, Deuteronomio. ¿Llegó ahí? Amén. Sí. ¿Qué dice? Por favor, ¿quién me lo comparte? Lo cual aborrece el Eterno tu Dios. Acá dice así. Estatua. Y aparece esta palabra, matzeba. ¿Saben qué es lo que levantó Jacob? Con la piedra. Una matzeba. En hebreo aparece esto y ahí aparece un pilar, un monumento o un qué, cuando estábamos leyendo en la Emet, monolito. Estatua. En Deuteronomio, estatua. Estela. Una estela, una estela. No sé qué es una estela, perdón. Namatzeba es un pilar. Un pilar o un monolito. Y el Eterno va a prohibir que nosotros hagamos eso. Lo leímos recién ahí en el 16:22, yo no me estoy inventando nada. En Deuteronomio dice, no te levantes para ti eso. Namatzeba. Porque ya hay una. ¿Ok? Porque ya hay una, ya está. Es la única.
No te levantes otra. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos para Efesios 5. Espero no haberle errado con Efesios. Porque ayer creo que con el hermano Andrés estábamos hablando de otra cosa. Ya le digo, a ver si es Efesios 5. No es que le estoy echando la culpa al hermano Andrés, ¿eh? Un segundito. Dígame a ver. Efesios 5, el que estábamos hablando anoche. Y creo que como no voy a llegar hasta ahí, ¿se acuerda que estábamos hablando ayer? Pero creo que ese, sí, creo que está bien, a ver. Exacto. El 2:20, ahora sí. El del 5 es otro tema. Vamos a leer desde el 19. 2:19 de Efesios. Muy bien, ahora sí. Así que ya no sois ni advenedizos, vamos a leerlo literal, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, ¿ok? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros vamos estudiando este hermoso pasaje, las piedras, después hay una piedra de la cual toma Jacob. Las piedras, va a decir también el apóstol Pedro cuando habla acerca de las piedras vivas. Después vamos a llegar hasta ahí, creo, no sé, se nos va a hacer muy largo. Pero cuando va diciendo que hay una piedra que fue, por ejemplo, reprobada por algunos, una piedra, pero nosotros arriba o encima de esa piedra, que es la piedra angular, somos edificados juntamente para todos ser un templo o un edificio, como figura allí, donde Dios quiere habitar, para morada de Dios. ¿Cuántas iglesias que hay que se llaman morada de Dios? Ahora que me acuerdo. Que cada una de esas piedras que tenía Jacob ahí estaba representando a nosotros. Mucho más adelante la Escritura nos va a enseñar que el Eterno le dijo a las 12 tribus de Israel que tomen cada uno de ellos una piedra. Y pusieron 6 para un lado, pusieron luego después 6 para el otro, pero cada una de las piedras representaba una de las tribus. Las piedras que va tomando Jacob es simbolismo de que ahí había un pueblo. Y la piedra que Jacob se está levantando y a la cual Jacob va a tirar aceite y la va a poner por Matzebá, por pilar o por monumento, para que después se vaya edificando sobre esa piedra y no sobre otra piedra, la Escritura en Efesios 2:20 nos dice a nosotros, es Yeshua HaMashiach mismo. Es otro, no puede haber otra piedra. Es la piedra, es la única piedra. Es una piedra a la cual han llamado de la siguiente manera. Eben Ashetiyah. Esta piedra ha sido llamada así hasta el día de hoy en la literatura judía, por ejemplo.
vea conmigo, ya le digo, para que sus ojos... Aquí, por ejemplo, uno de los comentarios. Cuando dice acerca de tomó la piedra, Baikaje eta Eben, ya no lo dice en plural, según algunos sabios, como por ejemplo Rabbi Eliezer, dice, esta piedra fue la que se conoció en las generaciones posteriores como Eben Ashetiyah, así como está escrito aquí, que simboliza, por ejemplo, escuchen lo que dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, pero miren cómo esto tiene sentido. Simboliza esta piedra el ombligo del mundo. ¿Qué es el ombligo del mundo? Hay una fruta que se le dice de ombligo. ¿Cuál es? La naranja de ombligo. ¿Por qué se le dice naranja de ombligo? Porque está ¿dónde? En el centro. Y el ombligo está como dividiendo o a la mitad del cuerpo. Entonces ellos dicen, Eben Ashetiyah simboliza el ombligo del mundo. Diga conmigo, el centro del mundo. El centro por el cual después todas las cosas van a tener. Muy bien. Que simboliza el ombligo del mundo, el ombligo del globo terráqueo, del mundo, una piedra mística en el lugar donde se encontraba años posteriores el arca sagrada en el templo. Entonces yo me pongo a investigar estas cosas. No es que yo vengo y les cuento a ustedes, sí, no, porque dijeron, ¿verdad? En la época del rey Josías, el rey Josías se entera que iba a venir un ataque contra Israel. Él se entera. Habían recuperado el templo, habían recuperado el arca del pacto, que la habían perdido, la recuperan, la vuelven a traer al templo, y se cuenta en esa época que el rey Josías nunca la volvió a poner en el lugar santísimo al arca del pacto, sino que la escondió en una cámara secreta que el templo tenía y de la cual Salomón había construido especialmente. Cuando usted ve unos bancos, ¿qué hacen los bancos? Abajo, ¿qué tienen? Una bóveda, y ahí tienen las cosas más valiosas guardadas, ¿sí o no? El templo dice que Salomón había construido una especie de lo que hoy conocemos como bóveda, donde dijo, nosotros no podemos volver a perder este arca. Si lo volvemos a entrar ahí, que se lo van a robar de nuevo, porque hay rumores de ataque. Más vale, vamos a guardarlo en la bóveda, vamos a esconderlo. Y en lugar del arca del pacto quedó la piedra. ¿Será? Entonces seguimos. Falta poquito para una festividad que se llama Hanukkah, ¿verdad? Falta poquito, hay unos 20 días más o menos, un poquito más de 20 días. Va a iniciar Hanukkah. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros leemos la historia en los libros de los Macabeos, la Escritura nos enseña a nosotros que allí donde los romanos sacrificaron, por ejemplo, cerdos, ¿era qué cosa? En el altar o en la piedra. En la piedra. Así está escrito en el libro de los Macabeos, que a causa de haber sacrificado en la piedra, que era el lugar de los sacrificios en ese tiempo, es que dijeron, cuando volvieron a recuperar el templo o el funcionamiento del templo, dijeron, nosotros en esa piedra no, vamos a consultar a los profetas, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con eso? ¿Dónde nosotros vamos a iniciar nuestras labores? Ahí no se puede porque fue sacrificado sobre esa piedra animales inmundos, como el cerdo. Y entonces los profetas consultan a Dios, Dios responde, dice Macabeos, y ponen una piedra, otra piedra, al lado de ese lugar. La piedra en ese tiempo, estamos hablando 160 años antes de la venida del Señor, y cuando el Señor vino y el templo fue recuperado y todo, ya no había arca del pacto, lo que había allí era una piedra. En el ombligo del mundo había una piedra. Ya no había más arca del pacto. Y sobre esa piedra es que se llevaban adelante los rituales, por ejemplo, en Yom Kippurim, porque se seguían haciendo la aspersión de la sangre ahí, para la reconciliación de los pecados. Sobre la piedra. Entonces todos los comentarios hablan acerca de esta piedra de Eben Ashetiyah, que quiere decir Shetiyah. Esto es piedra. Ya lo escribimos aquí.
La piedra de la fundación. La piedra de la fundación. Eben Hashetiyah. Por ejemplo, en el Tratado de Mishnah, que es un comentario también, es un libro de la liturgia judía, dice en el Tratado de Yomá 5.2, dice así: después que el arca fue llevada al exilio, había una roca en el lugar santísimo. Y este documento es un documento legal. La Mishnah es un documento legal, es decir, que está certificado que eso era así, pues la Mishnah está escrita en la época del Segundo Templo, funcionando, es un libro legal. Fue llevado al cielo, había una roca en el lugar santísimo de los días de los primeros profetas, David y Samuel, quienes sentaron las bases para la construcción del templo, y esta piedra se llamaba roca de fundación, o la roca fundamental, Eben Hashetiyah, está escrito en la Mishnah. Libro de Isaías 8.14. Libro de Isaías 8.14. ¿Estamos ahí? Profeta Isaías. Behayale Mikdash, ¿cómo dice? ¿Y será por santuario? Y dice así: y será por santuario. Se los leo yo desde como está escrito aquí. Y será por santuario, por Mikdash, y por piedra de golpe, Negev. Cuando el Eterno mandaba a Egipto una plaga, traducido como plaga, y ya lo hemos estudiado, ahora nos va a tocar dentro de un mes, por ejemplo, la estudiaremos de nuevo, que era un toque, es la misma palabra. Será por piedra de pum, de toque, de golpe. Y por, ¿qué más dice? Peña. ¿Está bien? Aparece la palabra tzur. Peña. Tzur. Acá. Tzur de obstáculo para las dos casas de Israel. Y por paj. ¿Cómo dice ahí en español? Se perdieron, ¿no es cierto? Léanlo por lazo. Por lazo. ¿Saben qué es un paj? Por ejemplo, un frasco. Un frasco se le dice paj. Un frasco. Como el frasco de mermelada. Eso se le dice paj. Ahí ponen lazo, que en realidad es un lugar donde los iba a amontonar a todos juntos. Y cerrar la tapa y te quedan ahí adentro. ¿Vieron cuando los niños para la escuela tienen que cazar no sé, un bichito? ¿Dónde lo ponen? Y eso fue para el bichito como un lazo, que lo trajo ahí y lo encerró. Eso mismo iba a ser la roca. Iba a ser por obstáculo, iba a ser por tropezadero y iba a ser un lugar donde, venga para acá, sac, y cuando usted se dio cuenta ya está adentro y no puede salir. Ule Mokesh, y por tropiezo para los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Así termina. Pero lo importante era leer que era una piedra de toque, de Negev. Una piedra de toque. Aparece esta palabra, Eben. ¿Y de quién estaba hablando el profeta Isaías ahí? De Mashiach que iba a venir. Si quiere no le ponemos nombre como algunos, pero todavía nosotros ya hemos visto conforme a Efesios 2.20 quién era esa roca, esa piedra que iba a venir. La piedra del ombligo del mundo, que iba a estar puesta en el ombligo del mundo. 28 de Isaías 16. Amar a Adonai. Por tanto, ahora dicho de Adonai, Elohim, he aquí
pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en ella no vacilará. ¿Cómo le queda el ojo? Mire, la piedra que estaba poniendo, ¿eh? O la piedra que iba a poner. Mire todos los nombres que tiene esa piedra y todas las funciones que iba a cumplir una piedra. ¿Será que está hablando de una piedra literal? Cuando la escritura dice que hasta las piedras hablarán, ¿será que es literal? ¿Usted creyó que la piedra le iba a crecer una boca así y las piedras se iban a poner a hablar? Sí, ¿no? Creyó eso. No, voy a hablar yo, no vaya a hacer cosa que un día me levante y encuentre la piedra que tengo ahí hablando. Que no, que la piedra podía ser el vecino que no era creyente. Pero iba a ser una persona. ¿Verdad? Aquí la piedra de la cual está hablando el profeta Isaías, ¿qué iba a ser? ¿Una piedra? No, Mashiach, el que venía, el ungido. ¿Verdad? Porque ¿quién lo había ungido ahí? Mire, Jacob hizo como un acto profético, como lo hizo también la mujer que puso sobre sus pies perfume. Jacob unge la piedra, con aceite a la piedra. Este texto es hermoso, el de Isaías 28, 16 es hermoso. Por tanto, dicho de Adonai Elohim, he aquí, fundamento en Sión, pongo por fundamento en Sión. Ya hemos visto qué significaba Sión, ¿se acuerdan? En Hebreos capítulo 12, 20 y algo ahí. Sión es la Jerusalén celestial. Pongo por fundamento en Sión, piedra. Piedra, dice que probada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es Bojén? ¿Se acuerdan qué es Bojén? Bojén es lo que examina, el examinador. Cuando el profeta Jeremías creo que es que dice que él va a examinar nuestros intestinos, no que va a probar nuestros intestinos, los va a examinar. ¿Qué significaban los intestinos o esta parte? Las emociones y los sentimientos. En la escritura cuando habla acerca del beten o de meai, que son todas palabras referidas a esta parte del organismo, se refiere a los sentimientos o a las emociones que una persona tiene y él iba a venir a examinar. ¿Vieron cuando dice, por ejemplo, que él escudriña los corazones de las personas? ¿Qué simboliza el corazón en la escritura? Los pensamientos. Corazón igual pensamientos. Intestino, vientre, todo eso igual sentimientos, emociones. Eso va siempre, eso es ley en la escritura. ¿Ok? Y entonces acá esta piedra que venía era una piedra que iba a investigar, iba a examinar lo que tenía la persona. Y continúa ahí. Piedra que examina, angular, valiosa. Ahí dice preciosa, ¿no es cierto? Yekrat, de cara, cuando algo es caro, preciosa o valiosa. Cimiento firme. ¿Y cómo termina el texto? El que muestre fidelidad en la piedra, el que muestre fidelidad en la piedra, no. Muy bien, no se apresurará. El que muestra fidelidad en la roca no se apresurará. ¿Apresurarse a qué? Escucho. Eso está bien igual, ¿eh? ¿Se acuerdan que la escritura dice que nosotros, o mejor dicho, vamos así, en orden. La escritura dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Él no se apresura. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en un momento determinado los apóstoles les dicen al Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ustedes no apresuren los tiempos. Ustedes no conocen los tiempos. La escritura también nos va a enseñar varias veces en varias situaciones
de las cuales nosotros, por ejemplo, no somos como los otros que están... ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? Dijiste que dijeron que venía, no viene nada. En el 2012 dijeron que se terminaba el mundo y después no pasó nada. En el 2020, o desde el 2000, desde que cambió el siglo, vienen con esto. Entonces la gente nos chicanea a nosotros. Tranquilo, no somos nosotros como... ¿Se acuerdan alguien del texto? Muy bien, como aquellos que tienen por tardanza. Nosotros somos de los que no nos apresuramos. Cuando Él disponga para venir, vendrá. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. A eso se refiere con que no se apresuren. Los que mostramos fidelidad, no se apresure. Que el que prometió, prometió y va a cumplir. Él no es como nosotros. Bien, Proverbios capítulo 10. Vamos avanzando. ¿Cómo están las señas ahí? ¿Están bien las señas? Nos queda a nosotros una hora y media más o menos, ¿está bien? Ah, bueno. 10:25. ¿Llegó a Proverbio 10:25? Miren que la piedra que él estaba poniendo, esa piedra era por cimiento, por fundamento y por cimiento, que aquí es la misma palabra. Fundamento y cimiento es la misma palabra. En hebreo, obviamente. Proverbio capítulo 10, verso 25. Hola, Flor. ¿Alguien me comparte ahí? Así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El tzadik permanece para siempre, dice, ¿no es cierto? Fundado, firme. ¿Vieron cómo van cambiando las versiones, no es cierto? Betzadik y el justo, Yesod Olam. Figura así, Yesod Olam. Y el tzadik es el fundamento del mundo. El tzadik es el fundamento del mundo. Estoy hablando de fundamento, que es la misma palabra de fundación y que es la misma palabra que leímos en Isaías 28. Piedra de fundación, el fundamento. El tzadik, ¿quién es el tzadik? Ya conmigo, el justo. ¿Quién es el justo? El justo es el fundamento del mundo. La piedra fundacional o la piedra de fundación son todos textos que hacen que argumentemos lo que nosotros hemos aprendido. Uno más voy a leer que es del Midrash Tanjumá. A mí me gusta mezclar esto porque, bueno, tenemos un público bastante... Hace poco me encontré con uno de los comentarios que no lo había leído porque hay comentarios en YouTube que a veces paso de largo. Pero había un hermano que un medio hermano, cuando nosotros celebramos Yom Kippurim, mire, hace algunos meses ya, ¿verdad? Y un comentario decía, tengan cuidado los judíos porque este video no es de judíos. O sea, lo decía por nosotros. A mí me encanta cuando nos miran y todo, y más cuando citamos Midrash Tanjumá y estas cosas que yo sé que como ellos son de ellos. Es que no, es que hay que leerla de otra manera a veces. Midrash Tanjumá, Vayikra Parashat Kedoshim 10. Pero Shlomo era sabio y conocía la esencia de la fundación del mundo. Claro, porque él levantó el templo. Porque desde Zion apareció la hermosura de Dios, dice en el Salmo 9.2. Desde Zion apareció la hermosura de Dios. De Zion se compone todo el mundo. Como hemos visto, por eso se llama su nombre la piedra de fundación, de la cual todo el mundo se fundó de ella. Todo el mundo se fundó de ella. Cuando nosotros leímos el 2.19 del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios, si usted lee bien, la escritura ahí dice que, yo lo tengo acá todavía porque el ventilador me lo voló un poquito, pero está acá. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Obvio, diga conmigo, obvio. Obvio, no somos ciudadanos de segunda clase nosotros. Nosotros somos miembros de la
familia de Dios, de aquel que ha fundado el mundo y ha organizado todas las cosas en función de lo que Él iba a hacer por nosotros, para nosotros, para nuestro beneficio, de la misma manera que Él creó el Shabbat, por ejemplo. Salmo 118, verso 22. Libro de los Teilim, 118, verso 22. ¿Llegamos ahí? Eben Ma'asu Abonim. 118, verso 22. La piedra que rechazaron o que desecharon los edificadores será o estará por cabeza de ángulo. ¿Sí? Le Rosh Piná, cabeza de ángulo. La piedra de fundación ahora le llama, voy a borrar son dos palabras distintas, pero ahora vamos a ver cabeza de ángulo. Leímos el Salmo, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos a leer hasta el 8. ¿Quién me lo comparte? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. A él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Sí. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y en el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en palabras, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra. En la palabra. Es decir, que esa piedra, ¿en qué tropezaba? Tropezaban en la piedra, que es la palabra, que es el Mashiach que iba a venir y que Pablo dijo es Jesucristo mismo. Una sola cosa con un montón de nombres distintos que nosotros los desconectábamos. Pero es una sola cosa. ¿Estamos bien hasta ahí? Y esas piedras de las cuales está hablando ahí el apóstol Pedro, acercándonos a él, piedra viva. La piedra de fundación es la piedra viva. Además, así como era el agua de vida o aguas vivas, también ahora dice piedras vivas. Desechada por los hombres, mas para Dios escogida, ustedes también, como acá, mire, como que eran las que tomó Jacob antes de acostarse. El conjunto. Nosotros, piedras vivas. Usted es una piedra. Diga conmigo, yo soy una piedra. Yo soy de piedra. Alguna vez escuché la expresión, tiene un corazón de piedra. Bueno, mientras hable el corazón de piedra y esté pegado sobre el edificio, es que estamos bien. No se tiene que sentir mal. Mientras esté fundado sobre, y podemos ponerle todo ejemplos bíblicos, pero pórtese bien, porque si le están diciendo corazón de piedra es porque algo mal debe estar haciendo. Pórtese bien.
Y con esto quiero ir terminando, porque en la roca de fundación o en la Eben Hashetiyah se conjugan muchas cosas al final. Hemos visto muchos nombres distintos. La roca de fundación, bueno, cabeza de ángulo, piedra viva. ¿Qué más hemos visto? ¿Alguna que otra se acuerde? Piedra de vida. O piedra viva figura ahí, o piedra de vida. Piedra de fundamento, cuando leíamos piedra de tropiezo. Pero en ella íbamos a hacer también juntados, porque cuando leímos la palabra frasco, y ahí adentro íbamos a ser juntados en esa piedra. Y como último me guardé algo que Jacob va a cambiarle el nombre a una ciudad, que era esa ciudad, se llamaba Luz y pasó a llamarse Casa de Dios, Beitel, ¿no es cierto? Beit-El, Casa de Dios, pero antes se llamaba, dice la Escritura, se llamaba Luz. Y ayer dijimos, no es esta luz, sino que es una palabra aramea, de la cual hablamos un poquito ayer y dijimos que era él. Muy bien. Hay algo interesante en un comentario que me quedó aquí, me lo guardé para lo último. ¿Se acuerdan que más adelante en la Escritura, Éxodo 17, por ejemplo, Moisés va a sacar agua, ¿de dónde? Vamos para Éxodo 17. Muy bien, hermano Uli, ahí, rápido. Hermana Yanina también la vi ahí, que rápida estuvo, ya lo iba a decir y le ganaron de mano. ¿Llegaron a Éxodo 17? ¿Quién me comparte ahí? A ver. ¿Sí? Creo que ya en el 1 sale, ¿no es cierto o no? Ahí le digo. Bueno, en el 1 sale que no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas que bebamos. Moisés le dijo, ¿por qué? Voy por el verso 3. ¿En el 5 está? No. La palabra en el 6. Acá está. He aquí, yo estoy delante de ti. ¿Todas dicen igual? Ahí aparece esta palabra. Sur, que fue traducida como peña. A eso Moisés le pega, sale agua. ¿Bien? ¿Y hay algún problema ahí? El pueblo toma. El Eterno sí después tiene un problema con el pueblo, pero no con Moisés, como en el libro de Números, capítulo 20, verso 8. Libro de Números 28. Tendríamos que estar toda la semana, no todo el día ahí estudiando. 28. Acá. ¿Quién me lo comparte? Amén. Vamos a leerlo. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a su bestia. Muy bien. Les hablarás a la peña. Voy a escribir aquí. Pero resulta que hay otra palabra. Ya no sale la palabra tsur en hebreo. Sale la palabra sela. Y fue traducida peña en un lugar y peña en otro lugar.
Pero resulta que son dos piedras distintas. Dos tipos de piedras distintas. ¿Usted conoce algún tipo de piedra en castellano nomás? Hay algunas piedras que, las naranjitas que se le tiran a los jardines, por ejemplo, para decorar. ¿Las conoce? ¿Cómo se llaman? Son como las piedras de ladrillo. A veces es como el ladrillito visto molido. Se le tira ahí. Hay otras que se llaman piedra caliza. ¿Sí o no? Las piedras que estaban en las vías, con las cuales jugábamos porque iban así derechitas, eran como piedras tipos de fundición. O sea que hay distintas clases de piedra. En hebreo pasa lo mismo. Son distintas clases de piedra. En un lugar pusieron peña y decía tzur, y en otro lugar pusieron peña y decía sela. Pero cuando Moisés, en vez de hablarle a la sela, le pega a la sela, es que Adonai le dice a Moisés, ahora es que no vas a entrar a la tierra. Ellos van a entrar, vos no vas a entrar, porque te dije que le hables, no que le pegues. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Coincidimos que no estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Y el texto tampoco, por más que la traducción diga 2 veces peña. A una le pegó y no pasó nada, y a la otra le pegó y se pudrió. ¿Ok? Jacob está haciendo un viaje de Beersheba a Haram. ¿Qué iba a hacer de Beersheba a Haram? ¿Está bien? ¿Pero qué iba a hacer él? Ah, iba a buscar esposa. ¿Y encuentra esposa? A falta de una, dos. Y cuando agarró la primera, ¿qué pasó? ¿Cuántos años había trabajado? 7 años por la primera. Y después tuvo que trabajar por la segunda. O sea que tuvo 2 esposas. Así como hay 2 piedras, también hay 2 esposas. Podría yo seguir mencionando dúos, como por ejemplo, la escritura nos enseña que aquel hombre, me voy a meter en un lío, pero no importa, un poquito nada, no es mucho lío. No digo nada, me lo guardo, lo digo. Lo digo, no lo digo. Lo digo, no lo digo. No van a encontrar el colectivo después para regresar a casa. Se quedan todos a dormir en casa, hermano, Enzo lo invita. A ver. A ver, a ver. Padre y madre, otro dúo. La escritura dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a una mujer. ¿No es cierto? Dejarás a tu padre y a tu madre. Luego tenemos, por ejemplo, Moisés y Elías. Moisés y Elías, padre y madre. Después tenemos... hasta ahí, no me voy a meter en otros dúos. Aarón y Moisés. Todos dúos que viene mostrando la escritura. Así como Sela y Sur. Así como Lea y luego Rachel. Todos dúos que viene mostrando. También luego queda, ese hay que tener más cuidado. Ya le pasó el otro día, por eso digo. Muchos dúos que hay en la escritura. ¿Qué significan esos dúos? ¿Qué simbolizan esos dúos? Por ejemplo, ahí tenemos otra. En Lea tenemos y en Rachel, de Lea nació Yehudá y de Rachel nació Yosef. Eso es un ejemplo para que nosotros veamos que los nombres no están ahí porque sí. Jacob la semana que viene va a dividir los campamentos en 2 también. No escuché, perdón. Son todos simbolismos. Ahí tenemos, cuando hay la transfiguración de Jesús en el monte, se le aparecen
Moisés y Elías. ¿Y qué creeríamos nosotros de manera literal? Que se le apareció Moisés y Elías, ¿no? Pero bajaban del cielo Moisés y Elías, porque ya estaban muertos, ¿verdad? O salieron de los sepulcros Moisés y Elías y se le aparecieron, no sé cómo decirlo. Moisés, ¿qué es Moisés? Es la ley o la Torá. Y Elías, los profetas, o sea, la completitud del Tanaj. La Torá más los profetas es igual a Moisés más Elías. Lo mismo. ¿Ok? Es una simbología. Usted utiliza símbolos para hablar con sus simbologías de... Sabe que lo hacemos todo el tiempo y ni nos damos cuenta. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el santo tiempo utilizamos símbolos para hablar y no nos damos cuenta. La Torá tiene los suyos. La venida del Señor, la primera, y después tenemos una segunda. ¿Verdad que hubo dos venidas? ¿O va a haber dos venidas? Pues la gente a veces no dice, ¿dónde dice que va a haber dos venidas? Oh, excelente. Tenemos una lluvia temprana y tenemos una lluvia tardía. Tenemos un Moisés y tenemos un Elías. Tenemos todo el tiempo, tenemos una Lea y tenemos una Rachel. Todo el tiempo la Escritura nos habla acerca de simbolismos. Es un espejo. Dos templos. Esto ya saben para quién va dirigido, ¿no es cierto? ¿Y dónde dice dos veces? ¿Y dónde dice a ver que venía el Mesías? Dígame un texto donde dice y viene el Mesías en la Torá. Lo único que van a decir es hasta que venga Shiloh, del capítulo 42, creo que es del libro de Génesis, ahí, hasta que venga Shiloh. Shiloh fue asociado al Mesías, pero literalmente, ¿dice el Mesías? No. ¿Y entonces por qué? Entonces, a ver, ahora, ¿dónde decía que tenía que venir una vez? Ningún lado. Sino que se interpretó porque era una simbología. De la misma manera que se interpreta que viene dos veces. En el Zohar está escrito, el Mesías iba a venir, iba a mirar. Si había justos en la tierra, se quedaba. Si no había justos en la tierra, se iba y después más adelante iba a volver cuando Israel sea justo. Ahora hay un montón de justificados, así que prontamente regresará, que sea pronto y en nuestros días. Entonces no hay problema con eso para nosotros de entenderlo y para ellos tampoco, aunque se hagan los tontos. Acá vuelvo. Vuelvo a esto, así no me voy de las piedras. Este es la 5 y esta es la 7. O sea que la 6 está acá, Rodrigo. Con esto nos vamos, con este comentario, que no es mío, de mi obra ni de mi creación. Bien. Eben. La piedra de fundación. Ahí tenemos Eben, la piedra de fundación. La base o el cimiento, el cual ya vimos y hemos deducido que era ¿quién? Mashiach, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que decía Primera de Corintios también, capítulo 10? Que había una piedra que fue acompañando al pueblo en el desierto. ¿Sí? Y que esa piedra era la bebida de la cual todos bebieron. Y esa piedra era Mashiach mismo. Por lo tanto, Tzur, ¿quién es? Primera de Corintios nos dice a nosotros que era Mashiach. ¿Y esta piedra? ¿Salió agua o no salió agua? ¿Le pegó o no le pegó? ¿Qué significa que Moisés le haya pegado a la piedra o a la cela? ¿Qué nos decía el 28:16 de Isaías? ¿Qué nos dijo el Señor? Los exhibidores de fidelidad no se apresurarán. Moisés cuando le pegó a la piedra, ¿qué era lo que estaba haciendo? Apresurando que el Señor venga, porque Moisés le dijo, yo a este pueblo no lo aguanto más. No quiero ir más con ellos. No los soporto más. No son míos, son tuyos. Vos me pusiste acá, yo no quiero estar acá. ¡Pum! Ya estaba cansado Moisés. Diga conmigo, un ser humano sujeto a pasiones, se cansó Moisés de ellos y quiso apresurar a la piedra.
Muchos de nosotros tenemos que tener en cuenta y en consideración que el Señor ha de venir cuando Él disponga, que nosotros tenemos que estar listos, que no desconocemos los tiempos ni las ocasiones, no desconocemos los momentos, no desconocemos las situaciones, pero nosotros no somos quienes para apresurar los tiempos de Él, porque Él es paciente para con todos. Cuando le pegó acá, ¿hubo problema? No hubo problema, porque era la primera venida. Pero cuando acá se hizo el vivo, de hecho, acá le dijo, y acá le dijo, ahora habla. No pegues, ahora habla. No apresures. Yo sé que estás cansado, yo sé que te están haciendo renegar, que te salen canas de todos los colores, pero no les pegues. Tranquilo. ¿Cuál era la roca que los acompañaba durante toda la travesía en el desierto? Entonces tenemos la fundación de la cual todos vamos a tomar nombre. Tenemos la primera venida, tenemos la segunda también, de la cual no se debe apresurar. A esa vena, a esa piedra no hay que apresurarla. Y aquí, hoja. Luz. Nos vamos con luz, del 28-19 de Génesis. 28-19 de Génesis. Vamos y nos despedimos. Solo no me quiero guardar de compartirlo con ustedes. ¿Llegamos ahí? ¿Quién me comparte el 28-19 rapidito? Llamó aquel lugar Beitel, aunque su nombre era Luz. Muy bien. Rabbeinu Bajayá dice así: sin embargo, el nombre de este pueblo solía ser Luz. El lugar que llamaron ahora Beitel es Jerusalén ahora, porque ahí estaba la casa de Dios. ¿Por qué la Torá se molestó en decirnos que en un punto aún más temprano en la historia ese pueblo se llamaba Luz? ¿Por qué se molestó la Torá en decirnos esto? ¿Qué beneficio nosotros obtenemos de esa información? Quizás la Torá quería insinuar que el nombre Luz había sido el punto de partida del rejuvenecimiento de la tierra. Hasta ahí no tiene sentido el comentario para nosotros o de importancia. Hasta ahí. Ahora dice así: fue el sitio en el que la tierra comenzó a desarrollarse en el cosmos, tal como los conocemos conforme a las palabras luz. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo ahí como figura acá. Luz Asidra. Y esta no es la de fin de año, ¿eh? ¿Ok? Sidra no es la Sidra. Luz Asidra. Significan, porque así está escrito en hebreo, no sé cómo sale en español, yo le digo cómo está escrito en hebreo. Vayikraed Shema Makom Ahu, y llamó el nombre de ese lugar, Beitel, Beulam Luz, Shemair, Le Rishoná, el luz primero. Luz Asidra significa en hebreo columna vertebral. ¿Se ve o no se ve ahí? Hasta ahí escribo. Columna vertebral. ¿Qué pasó? Espera que le erré. Luz Asidra. Ya termino, hasta la computadora si quiere ir. Significa en el lugar de la columna vertebral a partir del cual, ¿saben ustedes algo? ¿Alguien sabe algo de medicina? Poquito aunque sea, no se haga el tímido. Muchas veces para curar una enfermedad complicada se le saca a una persona tejido de, o la médula, sino tejido de la médula. Tejido se llama. Sí. Y se pone la otra persona y
ese tejido, ¿qué hace en la otra persona? Excelente. Al final salieron médicos. Acá hay que estudiar a veces cosas que uno no tenía pensado cuando era chico. Uno quería leer el texto ahí y ya. Pero mire, todo lo que nos vamos, o cómo nos ayudan las ciencias algunas a complementar esto. Significa en el lugar de la columna vertebral, a partir del cual el tejido puede regenerarse en el momento de la resurrección. De la palabra luz, en arameo. Así como la existencia del universo físico de la nada fue hecho y fue algo milagroso, la resurrección, cuando ocurra, será un milagro de dimensiones similares. Hasta ahí voy a leer. Sigue el comentario, pero hasta ahí voy a leer. Porque Eben Hashetiyah, la piedra de fundación, yo dije que se conjugan muchas cosas allí. Número 1, la fundación del mundo. La Escritura dice, y el cordero que fue inmolado desde antes, Eben Hashetiyah, la piedra viva, desechada por. La piedra ya se sabía que a partir de la piedra en algún momento iba a venir. A partir de esa piedra iba a haber un sacrificio, por eso es que se levantó un Mizbeach. Luego se levantó una Matzebah, que era solamente para ungirlo, no para hacer sacrificios. Era una piedra en la cual se iba a adorar, no por la piedra misma, sino por lo que en ella contenía. Y a través de la piedra iba a haber reconciliación para las personas porque se hacía la aspersión de sangre sobre la piedra. Y en la piedra también resulta que nos viene a enseñar que Luz Hasidra, la columna vertebral de la cual se toma tejido y será como la resurrección de los muertos, todo en la misma situación o en el mismo elemento. En Yeshua HaMashiach nosotros tuvimos todos estos elementos consecutivos. Él es la fundación del mundo. Él es la fundación de este mundo, de este cosmos organizado para que Él pueda vivir aquí, en medio de nosotros, para que nosotros seamos morada en Él. Él no solamente eso, sino que nosotros hemos visto que Yeshua HaMashiach mismo, cuando estuvo aquí entre nosotros, fue esa piedra la cual los edificadores desecharon. Se siguió cumpliendo la profecía. En Él nosotros hemos visto que Él sí fue el que se subió al Mizbeach que había Abraham creado o al altar de sacrificios y fue sacrificado efectivamente. Luego tenemos la resurrección de los muertos en Él al tercer día, que son los mismos 3 días que el Señor le puso de distancia a Abraham. Cuando salió de Beersheba, al tercer día levantó los ojos y la escritura en el profeta Oseas dice a 2 días y al tercer día nos dará vida juntamente con Él. Todo eso está solamente en esta expresión, en la roca en la cual Jacob estuvo acostado. No pudimos pasar de 4 textos y la escritura misma nos fue llenando de un conocimiento que de verdad que a veces es como una gran ola. ¿Vieron a mí me gustan los deportes, el surf es un deporte, cuando vienen en esos grandes túneles, como le llaman ellos, y se meten ahí, pero llega un momento en el cual no pueden salir y le cae en la cabeza y se lo lleva la ola. Esa cantidad de agua que les cae encima es como la cantidad de información que a veces nos cae del cielo y decimos, gracias Señor. Gracias por entender esto, gracias por poder pegar estos textos, por poder comprender la dimensión de Él. No es otra cosa que comprender la dimensión de Él. Que Él mismo desde la fundación del mundo ya tenía organizadas todas las cosas por y para nosotros. Diga conmigo, no es por Él. No es por Él, es por nosotros. Es para nosotros, es para nuestro beneficio. Todo lo que Él ha hecho fue en beneficio de su pueblo. Nosotros. Esas piedras que ahora también somos piedras vivas, es que por eso no podemos callar. Usted y yo no podemos callar esto que hoy conocemos. Usted y yo no podemos callar de decirle a otro, en Él hay vida para usted. Aunque usted no lo sepa, usted está muerto. No le diga así, no le predica así, que se espanta. Por eso es que le predicamos al revés y le decimos, en Él usted tiene vida, aunque está muerto. Eso no lo podemos nosotros seguir guardando.
Muéstrele al sistema este llamado mundo que lo necesita él, que es el único sustento, como un día nosotros estuvimos allí, hoy otros están esperando que también alguien tire la red y pueda traerlos hacia él. ¿Ven? Vamos a dar un aplauso al Rey, vamos a despedirnos. Hicimos, un cuarto, nada más, de la parashá hermosa que esta semana nos tocó, la parashá Vayetze, y salió, diga conmigo, y salí de la ignorancia un poco más, ¿eh? ¿Qué es ser ignorante? ¿Qué les enseñé siempre? No es ofensivo para nosotros, en nuestro lenguaje, no es ofensivo. Ignorar es cuando uno desconoce algo, ¿no es cierto? Pero cuando uno conoce y no hace, conforme al texto es pecado. Muy bien. Si yo lo cruzo por la calle y usted me da vuelta la cara, usted me está a mí ignorando. O sea que usted sabe y no lo hace. Sabe que soy yo y no me quiere saludar. Es lo mismo con nosotros, cuando nosotros hablamos de la palabra ignorar, ¿verdad? Hoy vamos a poner en práctica todo esto para la gloria del Eterno. Vamos a hacer una breve oración, vamos a darle gracias al Rey. Vamos a cortar ahí ya. Casi me cruzo muy adelante.